Buenas, Nelson.
Buen día, Bueno, ¿me escucha? ¿Me escucha? todo bien, todo bien. Genial. Así que estás grabando o después me vas a dar una copia. Ah, si quiere, sí, yo porque tengo que grabarla porque, nada, después tengo que pasarla en limpio, digamos. Pero, Claro, tenés que trabajar sobre eso. claro, pero si quiere se la mando después, si le interesa. ¿Eh? Que después, si quiere, se la mando, si le interesa. Sí, 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 me va a interesar. Buenísimo. ¿Todo bien? Bueno, Que dijo que estaba enfermo, ¿usted todo bien ahora? y parece que estoy convaleciente todavía. Fue bastante bravo. Estuve internada. Ah, no, no, no No, sabía. no fue una pavadita. No, claro, claro. Pero bueno, ahora puede hacer la entrevista, está todo bien, digamos. No, 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 está todo bien. está bien, está bien. Tengo que decir que su nombre nunca lo había escuchado, Nelsa. Pensé que era Elsa, pero no, Nelsa no lo tengo. No, 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 es italiano, pero ¿sabés qué pasa? Somos tantos hermanos que mi mamá se cansó de la Biblia. Claro, y agarró y dijo, bueno, Nelsa. Había una novela, qué sé yo. Ah, está bien, no, porque Bueno, yo nunca. Pero bueno, no, yo sé que usted tiene toda una carrera en telecomunicaciones, ¿no? Tipo, es una bocha. no, yo trabajé en Entel y en Telecom durante 33 años. Y no es delegada de FOETRA, puede ser. No, yo porque es lo puedo Sí, encontrar. sí, Claro, fui delegada, muchísimos años fui delegada. claro, por De eso. las que se pelean con los directivos. Claro, la que va y mete, pero que sí hace un montón. Y que en su momento también se presentó con Zamora para vicepresidenta, ¿puede ser? O para vicegobernadora, Vicegobernadora. vicegobernadora en el 91. También a primera concejal por Buenos Aires cuando no eran legisladores, sino concejales. Eso fue en el 83. He sido candidata a todo, Todo. cuando todavía la izquierda no llegaba. Me Claro, tocó ser pionera, las pioneras. pero zafé de estar en la Cámara de Diputados, por suerte. Ah, sí, igual se presentó para diputada, igual. Parece que le hubiera Sí, gustado. sí, sí, varias veces, sí, sí, por provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahora sigue militando para la izquierda en alguna de sus ramas o Izquierda socialista, que sigue. forma parte del Frente de Izquierda, Muy bien, muy bien. Pero bueno, ya más donde tranqui, está Giordano y Slow Tower. claro. Pero bueno, ya más ¿Los tranqui por ahí, ubicás? ya más sin, sin Y más comprometer tranqui, tanto. Claro, lógico. ¿Sabés la edad que tengo? claro, por eso. No, exactamente no sé, pero 74. 7-4. Bueno, está bien igual, para tener 7-4 está bastante bien. Sigue militando, pero bueno. Igual yo lo que me mandaron a hacer, que igual también es bastante interesante, lo del movimiento estudiantil de los 60 y después el movimiento guerrillero de los 70. Entonces, a ver, usted tiene 7-4, o sea que nació en el 47. 47. O sea, sí, Viví toda la etapa de la guerrilla. a fines de los 60 estaba estudiando, estaba en el movimiento estudiantil. Sí, sí, yo estaba en económicas primero, en psicología después, en La Plata. Claro, Antes igual. estudié en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. ¿Es de allá Sí. usted o es que...? No, no, yo soy rionegrina. Ah, claro, está bien, se fue acercando, digamos. Bahía Blanca está Buenos Aires. Sí. Pero, Y después me fui a La Plata y 4 años más tarde, después de haber vivido el Cordobazo en La Plata, me vine para acá. o sea, en el 73, está bien. Pero bueno, nada, entonces para empezar más o menos a lo cronológico, ahí a fines de los 60, vos entonces militaste, digamos, de movimiento estudiantil desde Económicas en La Plata. Entonces, y nada, No, desde económicas en Bahía Blanca Bahía empecé. Blanca, perdón. Y acá en La Plata, ¿dónde? O ahí no estabas estudiando. Continué en La Plata, en el movimiento estudiantil, y después me vine a Buenos Aires, pero ya en el movimiento sindical, Claro, bueno, entonces, en Buenos Aires. pero no, primero todo ese movimiento estudiantil, entonces, ¿cómo había como todo un clima más así como internacional, ¿no? Porque era tipo, estaba el Mayo francés, y estaba en Praga y en Estados Unidos los movimientos raciales y todo, y era como toda una efervescencia así. Exactamente, estaba Angela Davis en Estados Unidos, estaba Malcolm X, era Era como toda una efervescencia a nivel global, digamos. Y también la guerra de Vietnam. absolutamente. Hasta Japón, si vos supieras lo que eran las movilizaciones de los Sengakuren en Japón,
Eran una agrupación estudiantil los Sekakuren. Sí. Una fuerza, una masividad increíble. Y eso con una, México, Uruguay. claro, México también muy importante, pero sí era como todo a nivel global, toda una ola así de confrontar a los mayores o a... Checoslovaquia. Claro, Chocolate en Creo Praga, que no faltó nadie. Italia. todos lados, Todos sí, los que ahora no se mueven se movían. todos se movían. Y Y entonces, en nada, Estados Unidos venían de la gran batalla contra la guerra de Vietnam. claro, tenía esas dos, el Que no es frente que fueran racial, antiimperialistas, es que querían que volvieran los muchachos a casa porque se los traían en las bolsas de nylon. claro, además una guerra que eran tipo años, y no terminaba y seguía ahí. Claro, 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 ellos estaban, primero habían estado los franceses que fueron derrotados en el, es con 4, en Dien Bien Phu debe haber sido 54, pero a 54, partir de ahí se hicieron cargo los norteamericanos y estuvieron hasta el 75, claro, hasta que los echaron un directamente. helicóptero, sí, pero... y acá, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, ¿cómo había alguna también Sí, salíamos, importancia o salíamos. ¿Eh? acá también se le da como importancia a ese movimiento contra Mira, Vietnam o era a como... partir del 69 a todos se le dio importancia, O porque sea, una vez o sea, el que Cordobazo fue el punto culmine, digamos, a partir de ahí ya era como que se había llegado a un punto de creérsela un poco más, digamos. éramos sensibles a todo, Claro, entonces apoyábamos a México, apoyábamos a Uruguay, en su momento apoyamos a Chile, primero lo apoyamos cuando subió Allende y después lo apoyamos cuando cayó Allende, claro, y eran marchas multitudinarias. Y lo de Vietnam también merecía marchas muy importantes, muy, muy, muy importantes, claro. porque era el bastión del imperialismo, era lo que había dicho el Che, por Sí, uno, hay que dos, crear tres, más Vietnam. muchos Vietnam. Claro. Y era como el frente de resistencia, digamos. Vietnam era como... Y la derrota norteamericana en Vietnam fue una derrota político, militar, económica, social. Fue un agujero terrible para el imperialismo. Le llevó años recuperarse de esa derrota política. Sí, además Muy, es muy, la muy derrota, es importante. Apocalipsis Now, o sea, es la derrota, digamos. Vietnam es... Para ellos fue terrible. También hoy hay una derrota en Afganistán, la hubo en Irak, pero ya nos hemos acostumbrado a que el imperialismo se tenga que ir sin resolver ninguno de los problemas para los que se supone que fue a los lugares. Sí, generando más Siempre le problemas está por ahí. yendo mal desde entonces. Sí. ¿Eh? No, también generando más problemas en los lugares donde van, o sea, es como que... Totalmente, totalmente. Fíjate en qué situación queda Afganistán. Claro, por eso. Después de 20 años de presencia norteamericana, dejan el país sin una sola industria, sin nada, sin nada. Claro, la única industria que dicen que deja es la de La las amapola. amapolas, claro. La de la droga Mirá que... qué maravilla, mirá qué maravilla, qué florida la Y bueno, industria. es lo que dejan, pero bueno. Y entonces, en ese momento, usted que es Bueno, trotskista, así, punch, ¿cómo? usted que es trotskista a día de hoy, todavía. Sí, y entonces también. En ese entonces, claro, ¿cómo se formaba? O sea, era como un nicho chiquitito, digamos, los trotskistas, o era en la universidad y todo era como potente el movimiento. Éramos pequeños, pero teníamos una fuerza increíble, porque actuábamos como un solo puño en todo el país. ¿Los trotskistas solo o Cuando toda la vos izquierda? escuchás, ¿cómo? O sea, los trotskistas igual como que estaban medio amalgamada a la izquierda o había sus confrontaciones, digamos. Había de todo, había enfrentamiento y había unidad de acción. Y en un momento hasta hubo unidad de acción con los radicales. En la época de Onganía, en la época de Onganía manifestábamos juntos en esos actos relámpagos que se hacían, pero todo esto es anterior al Cordobazo.
A posteriori del Cordobazo, cuando el acuerdo Lanusse-Perón-Morroy, que era el representante de Balbín, Sí, cuando hacen el gran acuerdo nacional para la salida electoral, se rompe todo tipo de acuerdo antidictatorial y la izquierda va por su lado y los radicales y los peronistas por el otro. Y claro. los peronistas empiezan a crecer de una manera impensada. Un día te diste vuelta y todo el movimiento estudiantil era peronista. Ah, antes del 69 no, o sea, con Perón en el exilio, digamos, No, no. O sea, la figura. era gorila el movimiento estudiantil. Ah, mire, o sea, la En figura la de. década del 50, los estudiantes limpiaban la universidad cuando los no docentes hacían paro. Claro. Manejaban los tranvías cuando había paro de tranvías. O sea, cuando estaba Perón en el poder y acababa de irse todo, el Y movimiento era, durante la Libertadora, claro, el movimiento durante era la Libertadora. antiperonista, digamos. Sí, pero de un gorilaje extremo. Nosotros teníamos una pequeña agrupación estudiantil que no era gorila Sí, y que se tenía que enfrentar físicamente para poder actuar. claro. Eso Y eso dice que por se la da década vuelta, del 50, yo no lo viví, claro. Pero lo que quiero decir es era que una nena. se da vuelta con el acuerdo este para salida democrática. Claro, cuando ellos organizan la salida democrática, se acaba la unidad de acción, todo el mundo se orienta hacia la salida democrática, Pero cada uno por su lado. nosotros buscamos la legalidad como partido, y Claro, usted así entonces ahí surge, milita en el partido, ¿cómo era? era PRT RT. la verdad. RT. Acabábamos de romper con Santucho, Ah, o sea, porque o sea, Santucho no está con, estaba por la salida guerrillera o sea, usted no y está con nosotros los, estábamos por la salida de masas. o sea, usted no está con los hermanos Santucho y el RP, digamos. Claro, no estamos con el PRT, todo lo contrario. Estamos por una política de masas, no por una política elitista de guerrilla Y que crean, que ese, solucionan los problemas. ese camino que usted, esa disidencia que ustedes hacen, ¿qué era? ¿Dentro del PRT o es un nuevo partido? Bueno, primero fue una lucha interna, después nos separamos, ellos formaron el PRT El Combatiente por el nombre de su periódico y nosotros el PRT La Verdad por el nombre del periódico. Con el tiempo llegamos a un acuerdo con un sector del socialismo argentino, el de Juan Carlos Coral, y formamos juntos el PST a finales del 71. Claro, y se presentan en las dos elecciones del 73. Sí, sí, sí. Nos presentamos primero con eh, Coral Ciaponi, Sí. que es la primera vez que una mujer es Sí, Nora Ciaponi. elegible para un cargo tan importante, porque nosotros somos feministas de la primera hora, no de ahora. Claro. Y en la segunda elección, la de septiembre, cuando ya lo habían rajado a Cámpora y se presenta la fórmula Perón-Perón, nosotros nos presentamos con Coral Páez, siendo Páez un dirigente del Cordobazo, de la Claro. fábrica Materfer en Córdoba. El Y, petizo Páez, una gloria del movimiento obrero argentino. Bueno, pero, no, igual yo, también. ¿Qué cosa? Perdón, no, ¿qué iba a decir? yo veo que tenés muchas preguntas. Yo pensé que íbamos a hablar de los estudiantes en época de dictadura. ¿Querés llegar a eso Ah, o sí, querés sí. hacer un popurrí? Mire, la verdad, en realidad yo tengo acá medio un machete y tenía como bastantes preguntas porque nada, me interesaba, pero, Bueno, dale, dale, dale. Dale con las preguntas, lo que quieras. no, pero si quiere, primero hablamos de eso, los estudiantes durante la dictadura. Como a vos te parezca. Pero, Pero yo estoy dispuesta a las preguntas, ¿eh? No hay problema. no, yendo a ese tema, de última después se vuelve para atrás y lo que me haya quedado, pero de lo que es los estudiantes en la dictadura, igual usted, ¿desde qué rol, digamos, porque usted ya no era estudiante?
No, yo Estamos era hablando de militante del partido, representante del partido pero me tomé estos días para entrevistar a 8 compañeros, 8 o 9 compañeros, por mi que sí trabajo. eran estudiantes y tengo data específica a partir de ellos. Ah, bueno, ahí, si hubiera empezado por ahí, claro. Y Bueno, no, pero lógico, uno tiene una charla, la prepara. claro, no, muchas gracias. Yo no tenía esa información, pero bueno. Entonces, Estuve buscando textos también, estuve con el Nunca Más, eh, con la Noche de los Lápices, estuve trabajando. claro, de todo. Bueno, entonces yendo hacia ese lado. Los, Vamos a eso. los Vamos estudiantes a eso y después hacemos el popurrí de preguntas de que última después quieran. se quedan, sí, teníamos pequeñeces, pero bueno, la cuestión es, en los que los estudiantes de dictadura, usted ya no era estudiante, seguía militando con el partido, ¿cómo dijo que se llamaba la disidencia este del... PST, Partido Socialista Ah, de usted los ya estaba con el Trabajadores, PCT entonces, ya seguían con el PCT, que no es lo mismo que el PTS actual. es distinto. Distinguís, ¿no? El PST y el Hoy PT, hay un partido que se llama Partido de los PTS. Trabajadores Socialistas, Bueno, este es Partido PST. Socialista de los Trabajadores, claro, está bien. Sí, en la izquierda ¿Está? igual, yo no estoy muy metido, pero sí, tienen un montón de ramas que uno podría pensar que son Y pequeñas. esencialmente las 4 que estamos en el frente de izquierda, y queda por fuera de eso, queda Zamora, la ruptura de Altamira del Partido Obrero y el viejo Más, Claro. que Ah, lleva a usted igual en Castiñeira. su momento, saliendo del tema, se presentó con el movimiento socialismo en los 80, ¿o no? Sí, yo Ah, fui del Más todo el tiempo, ahí está. mientras existió. Lo Claro, que pasa es que el Más se rompió y hoy existe lo que se llama el nuevo Más. claro, por el que va a Castañeira, puede ser. Exactamente, exactamente. Ellos están por fuera del FIT, lamentablemente, como está por fuera Zamora, Claro, y Zamora culpa también, de si no. eso no va a entrar Bregman en Capital. Bregman igual sacó bastante, creo que sacó más que Zamora igual. Sí, pero hace falta sumar los votos de Zamora para que entre. Es muy difícil que entre Miriam. Sí, la Y verdad es una podían. excelente candidata. Es Sí, lo parecía mismo que más. pasa con Olivero en Córdoba, que Claro, es ese ya una referencia indiscutida de la izquierda, y sin embargo, por el tema de la cantidad de bancas que se recuperan, que se renuevan, es casi imposible que entre. claro. Es lo mismo que el chico este de Jujuy, 24% es su porcentaje. El recolector de basura, Sí, que Vilca. sacó Ese 25%. chico es del PTS, ¿ves? El Partido de claro, los Trabajadores Socialistas. Claro, Es sí, una, podrían es una unir, alianza lo nuestro. claro. Pero bueno, Bueno, entonces, te yendo a lo cuento que lo del la movimiento duda. estudiantil. Lo Usted, primero que tenemos que saber es que la dictadura no los trató como a niños, y no, a llega los y la noche de los estudiantes. lápices, así. Igual, perdón, No, no. ahí ha No, se pasado, habla de un niño desaparecido de 11 años. claro. Hay cosas terribles. Se calcula que los que fueron llevados por su militancia juvenil fueron unos 250 entre los 13 y los 18 años, Ah, sin hablar de los que se llevaron de las cuando iban a facultades. buscar a los padres. Además, Por ejemplo, Mónica Graciela Santucho, de 14 años, hija de uno de los tantos Santucho, porque eran ah, muchísimos hermanos los ah, santiagueños. pensé que eran dos los hermanos. No, son un familión al estilo santiagueño, Ah, muchos, y primos y qué sé yo. Bueno, esta pibita de 14 salió con 2 criaturas de la mano pidiendo que no disparen, y a ella se la llevaron. Después los chiquitos siempre o se lo dejaban a un vecino, o se lo dejaban a un familiar, o se lo robaban. Eh, Otro niño que fue llevado buscando a sus padres fue el caso de Floreal Avellaneda, de acá de Munro. Un pibe de 14 que estaban buscando a su papá, que era trabajador de la industria del vidrio, y como no estaba el papá,
porque se había borrado, obviamente. Se lo llevaron a él y a la mamá la soltaron y el cuerpo de él apareció en el Uruguay, en la costa, terriblemente torturado. No había parte de su cuerpo que no estuviera torturada, estaba desnucado, lo que significa que lo habían tirado de un vuelo de la muerte, y todo lacerado, con manos y pies atados con alambre, bueno, lo que se te ocurra de parte de esta gente. Después, entre las nenas secuestradas, había 6 embarazadas, una de ellas de 16 años, Alicia Cabandier, la mamá del Cabandier que hoy es ministro. Sí. Poco honor ha hecho a sus padres, pero bueno, Alicia tenía 16 años, su esposo era telefónico como yo, y ella estaba embarazada de 6 meses, la hicieron parir y le sacaron el bebé, que estuvo hasta no me acuerdo qué edad en manos de sus captores. Bueno, Pero bueno, entonces, la franja etaria de los adolescentes de esa época mantiene una proporción más alta que otras franjas etarias en lo que hace a desapariciones y vivencia de torturas y hechos delictivos terribles. Es un porcentaje superior al de otras franjas etarias. Yo me imagino que eran muy fáciles de agarrar los pibes. y Porque claro, entre 13 y 18 es mucho más vulnerable que por ahí un estudiante de universidad o un trabajador. O sea, lo que pasa es que tus viejos creen que con nadie vas a estar más seguro que con ellos. Y no es así. Si estás en tu casa, te van a buscar seguro a tu casa. claro. Es muy fácil. Te encuentran al toque. Entonces, yo me imagino que salvo excepciones, que se cuentan algunas en la noche de los lápices, en que los padres por experiencia se mudan de una ciudad a otra o toman los recaudos necesarios, pero en general los padres creen que no hay lugar más seguro que su casa y no hay entorno más seguro que el de la familia. Pero bueno, así habrá sido. A mí, ¿qué me cuentan los compañeros? ¿Qué hacían ellos? Usted Una entrevistó, compañera que... perdón, usted entrevistó a 8 estudiantes Sí, ahora te voy a contar. entre 13 y 18 o eran estudiantes de universidad. Los que usted De entrevistó. todo un poco, de Ah, todo bueno, un poco. por eso. Una piba de medicina me cuenta que lo que vivieron como una gloria fue cuando lograron hacer un volanteo masivo en el aula magna de medicina porque estaba Supay, y en el momento en que cantaban Cantando al Sol como la cigarra, el tema de María Elena Walsh, ¿lo conoces? Sí, lo debo tener un poquito. Sí, es el que dice Cantando al Sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Es como que un resurgir. Claro. Bueno, en ese momento hicieron una volanteada masiva, creo que era sobre el tema Malvinas, porque nos tocó Ah, o vivir sea, la dictadura con Malvinas. ya al final de la dictadura, digamos, todo esto. Bueno, es la anécdota que me cuenta Viviana, ¿no? Claro. En tanto Vicky, que era de ciencias químicas acá en Exactas, me dice que era dificilísimo militar en Exactas, porque lograron el aislamiento total de arquitectura, exactas y naturales, al estar tan lejos de la ciudad. En realidad ese complejo universitario fue construido para sacar las luchas estudiantiles del centro, ¿Qué porque plan? la noche de los lápices, la noche de los bastones largos, en época de Onganía, fue en la Manzana de las Luces. Que este edificio de exactas y naturales y todo no estaba en el centro. No existía el edificio. Ah, ¿y dónde estaba ubicado? Perdón. Porque En los 60 no existía el edificio y las facultades más combativas estaban una parte en la Manzana de las Luces y otra parte en la calle Independencia, donde estaba
filosofía y letras, de la que formaban parte carreras que hoy o son de facultades independientes o son de socio. Claro. Bueno, era diferente. Sí, sí. Entonces, estar en exactas como estaba esta compañera era muy difícil, tenías que pasar por una guardia que te chequeaba al entrar. Ella era muy buena alumna, entonces lograba meter los materiales, ingresarlos entre sus libros sin graves problemas de control. Me cuenta que llegaron a elegir delegados por curso, pero que lamentablemente no pudieron hacer mucho. Claro, digamos medio de Eh, papel por ahí, medio pintados, porque y poca cosa podían me imagino hacer. que debía ser dificilísimo, pero ¿Eh? me imagino que debía ser dificilísimo poder algún tipo de acción Y llevar vos a cabo. imaginate que las elecciones las hicieron escondidos en los baños. Por eso, ¿no? Era otra época, evidentemente. Era como habrá sido, todo ilegal, todo escondido. Lo que ellos hacían todo el tiempo era la búsqueda de resquicios legales para actuar. Al punto que cuando Vicky se va a Córdoba, crean una revista de rock para tener acceso al movimiento de masas y llegaron a venderla en los kioscos. Se llamaba Propuesta la revista y en algún archivo se la puede conseguir todavía hoy. Eh, ¿Me espera ¿Qué hacían ellos? me espera un segundito? Que me llama mi vieja. Sí, atendé. ¿Listo? Sí, ahí está, disculpe que mi casa. Y bueno, es tu casa, ¿qué vas a hacer? Madres o madres, es así, pero bueno. Entonces, La gente vive. claro, pero bueno, siguiendo. Bueno, Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían habladas por los cursos sobre los temas del momento y la principal reivindicación por la que peleaban era por el ingreso irrestricto, porque en ese momento había exámenes de ingreso terriblemente limitacionistas sin el CBC, que es lo que existe hoy. claro, No es que había un CBC, sino que ibas directo a un examen. Se estaba arancelando la educación, que sí. ese era otro gran motivo de lucha, y por supuesto el tema de la represión. Vicky se va a Córdoba, donde habían caído todos los dirigentes, y un grupo de compañeros va a reorganizar. Sí. Estando allá y en la búsqueda de los resquicios para llegar a las masas, así como habían hecho la revista de rock, se mandan un terrible recital. Lo hacen en la cancha de Talleres, Chateau que estaba Carreras. intervenido por la aeronáutica. Y como los milicos no son perfectos, permitieron hacer el recital sin darse cuenta quiénes eran los que le pedían las instalaciones. Claro, ¿qué ¿Entendés? significaba el recital en sí, digamos? Claro. Bueno, muchas cosas pasaron así. Muchos de nosotros entramos a trabajos de los que los milicos nos hubieran echado al día siguiente. Yo, por ejemplo, le fui a llevar al interventor militar del gremio miles de firmas por la libertad del secretario gremial, Julio Guillán, que estaba preso, diciéndole que en una lucha antiimperialista como Malvinas, todos los antiimperialistas tenían que estar disponibles para la lucha. Claro. Buenísimo. También nos anotábamos como voluntarios para la guerra de Malvinas. Yo me anoté en la empresa junto con otro compañero de trabajo. ¿Usted podía, Eh, perdón, como mujer, podía inscribirse como y voluntaria? yo me anoté, ¿sabés lo que habrán hecho con mi carta? Lo último que querían eran voluntarios. También se anotaron voluntarios dos compañeros nuestros que acababan de salir de 7 años de estar presos, Ah, está bien. que eran el Petizo Páez y Juan Carlos López Osornio, un compañero
del que yo me hice figurar como concubina para poder visitarlo, porque estaba separado de la señora y necesitaba ver a los niños. Claro. ¿Me entendés? Entonces, vos mentís, mentís, mentís todo el tiempo frente a los milicos y lográs cosas. Yo me hice pasar por concubina y no lo era. No, claro, claro, está bien. Y le llevaba a los chicos para Hice el que. trámite en la calle Paso 550, que debe ser de institutos penales, no me acuerdo de qué es. Presenté 2 testigos y dije que era la concubina. Y estuve como 5 años visitándolo, 5 años de con un concubina. cagazo, con un cagazo, Francisco. Y imagino que iba a ser entrar a una cárcel encima. Sí, Ay, más allá de cómo te revisaban estas hijas de perra, ¿no? Pero más allá de eso, la entrada, la salida, todo era miedo de que te sigan. Una parte de las visitas fue en la ciudad de La Plata, donde yo había sido muy conocida. En fin, imagino en esa época no todo era gratis. lo que debía ser, ¿Eh? no, lo que debía ser vivir medio con incertidumbre, encima si usted militaba para la izquierda, debía ser todo, sobre todo por ahí los primeros años de dictadura, como vivir medio con incertidumbre. Eh, Todo. Era bravo, pero ¿sabés qué? Es la tarea de la que más orgullosa me siento. Porque cuando el pelado salió, cuando los 2 compañeros salieron, en una charla el pelado contó que el informe político, la importancia que tiene estando preso, recibir una información, dice que la conexión es inestable, Sí, pero bueno, me conecto por el teléfono. Eh, ¿Sabes lo que es un tipo que está recluido hace meses, hace un año, hace 2, hace 3? Recibir un informe político del exterior, cómo te ubica los chupetines en el casco, cómo te acomoda la cabeza claro. para saber cómo está la cosa, si vas a salir, si no vas a salir, si la cosa está blanda, si la cosa se endureció. Es muy importante. Entonces yo tengo un orgullo inmenso porque el pelado que hacía se reunía celularmente con 3 o 4, cada uno de estos 3 o 4 con otros tantos, y no solamente de nuestro partido. El informe llegaba a compañeros de todas las corrientes y a muchos que habían sido abandonados por sus corrientes. Porque, por ejemplo, el ERP tenía el criterio de que la clase media tenía que hacerse cargo y que por lo tanto, si necesitaban un salamín o un queso, que se lo lleve su familia. Claro. Nosotros, obviamente, los familiares de los compañeros hacían lo suyo, pero nosotros nos ocupábamos de que no le faltara una toalla limpia, una ropa interior, un dinerito para lo que se llamaba el economato, que es cuando te compras yerba, un pedacito de queso, una galletita, y los compañeros nuestros organizaban economato para los parias, para los que estaban solos. Mm. Bueno, fueron famosos por esas cosas. El pelado en particular fue el tipo más solidario que se recuerda en varios penales. Es mi orgullo esa actividad. Bueno, Es el pelado Páez. no, el pelado Matosa, Juan Carlos López Osornio. Ahí está. El petizo Páez, que también era pelado, es el sindicalista. Juan Carlos López Osornio, el pelado Matosas, el que supuestamente era mi concubino, fue delegado de la Peugeot, pero después fue a organizar las luchas de los obreros de la construcción del Neuquén y más tarde de los obreros del ingenio Ledesma. Y ahí lo agarraron en época de Isabel. Sí, Y desde entonces estuvo preso hasta el 82, claro, hasta 2 meses antes de Malvinas. claro. Bueno, ¿Sigue vivo? Perdón. ¿eh? ¿Sigue vivo el pelado Matosas o Los 2 murieron. murieron?
Pero, Ellos sufrieron mucho en la cárcel. claro, imagino que debe ser. Mirá que el pelado era un tipo con una disciplina, hacía 20 minutos de gimnasia diaria, hasta cuando estaba en la celda de castigo, que era muy pequeña las dimensiones, pero se las arreglaba para hacer flexiones y los ejercicios necesarios. Bueno, me cuenta Luisito, donde lo tengo a Luisito, pero me acuerdo lo que me cuenta, que lo primero que hicieron las autoridades fue cambiar las autoridades de los colegios, que a él le tocó una regenta terrible, Sí. terrible, más mala que Videla, me dice, Ah, bueno. y que lo primero que hizo fue decirles lo del corte de pelo. Sí. No sé si vos tendrías problema, a ver, date vuelta. Y a mí en el colegio en primaria me han pedido un par de veces me corte el pelo, tengo que decir. Bueno, el pelo no tenía que llegar a la camisa, Ah, no, entonces más o al menos. cuello de la camisa, así que un poquito te lo tendrías que haber recortado. Y a mí me acuerdo No sé si adelante les parecería muy Elvis Presley, que, que era así porque que es medio abultado, a pero los hombres, a las mujeres no, o también. y a las mujeres nos hacían atar el pelo. Cuando yo entré a Entel, tenía que usar medias con raya y cinta en el pelo si lo tenía largo. Claro. Los milicos estaban en todas partes. El traje que yo usaba como uniforme estaba hecho en la sastrería militar. Era de una vieja de 80 años. Era un control en todo puntilloso en cada detalle. Pero todo, todo. No nos dejaban usar malla blanca en el polideportivo, Más allá. porque se traslucía el vello púbico. Lo tengo escrito al manual ese del coronel Pavón, que era el que estaba a cargo del polideportivo. Todo era así. Sí. El pelo atado, señorita. Medias con rayas, señorita. Bueno, ¿qué cosas prohibían? Matemática de conjunto fue prohibida. Ah, materias prohibidas. Orientaciones disciplinarias determinadas. La matemática de conjunto porque inspiraba a los contenidos de totalidad, inclusión. Vos viste lo que es el Conjunto. diagrama de Venn, ¿lo conocés? La verdad, no. O sea, Nuevamente lo han sacado de... Bueno, está todo mal. Pero, sí, lo único Eh, que me imagino es matemática de conjuntos por el nombre, conjuntos. ¿Viste los círculos? Sí, ¿Viste los círculos que se superponen? sí. Y está el criterio de implicancia. Bueno, no importa. Pero que sepas que no solamente la historia y la sociología estaban prohibidas. Claro, yo imaginaba eso, Estaba, que hablaba de la filosofía o cosas así, ¿no? claro, las ciencias sociales, todas, al punto que la Facultad de Filosofía y Letras estuvo cerrada durante más de un año. Claro. Y con los... Bueno, una de las cosas que se prohibió fueron los libros de cuentos para jardín de una autora llamada Elsa Isabel Bornemann, Sí. que ha sido laureada en el mundo entero. El cuentito Un elefante ocupa mucho espacio fue el motivo de... Sí, es un elefante que organiza una huelga en el Ah, circo. Y la ganan encima, porque se van todos al África. claro, como Entonces, rebelión en la granja. imagínate. Por ahí como rebelión en la granja, pero... Claro, claro, a su manera. Bueno, eh, ellos decían, siguiendo las normas de la Escuela de Panamá, aunque también las de los fascistas argelinos, más que argelinos franceses contra los argelinos, ellos decían que era más importante el pensamiento que las armas y que por lo tanto en las aulas, desde las más pequeñas hasta las de los adultos,
estaba el germen de todo problema. En los normales de la Escuela Militar de Panamá, los textos del Pentágono otorgaban al intelecto un poder de fuego potencialmente mayor que el de las propias armas. Un máster en terrorismo de Estado, académico de la contrainsurgencia, enseñaba que el percutor a desactivar era ese, y que la requisa de armas era inferior que la requisa de conciencias. Las aulas, los espacios concebidos para levantar la voz y prestar oídos. 640 docentes secuestrados, más los estudiantes. Esto lo dice Yasky, que no es santo de mi devoción, pero que vivió el proceso. Claro, estoy metido. Bueno, a ver, acá hay una definición de qué era el terror como política de Estado, la negación de la libertad de pensamiento, y que entonces lo que hicimos fue buscar todo tipo de intersticio hasta que finalmente salimos. Y Yasky dice, después del último culatazo, la tiza siguió su trazo sobre la piel del pizarrón, donde volvió a escribirse libertad, justicia, solidaridad, compromiso. Es importante la reflexión más allá de los virajes en el pensamiento de este señor. Claro. Y él nunca más define al proceso como la más grande y salvaje tragedia de nuestra historia. Crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos en forma orgánica y estatal por las Fuerzas Armadas. Y ahí desmiente lo de los excesos. Hay un capítulo en la página 323 se inicia que se llama Adolescentes. Sí. Y cuenta casos de chicos de 13 a 18. Bueno, esto es lo que yo tomé. Te puedo contar lo de la noche de los lápices, que... No, sí. ¿No qué? No, pero prosiga y yo después la paro de último. En la noche de los lápices, en la película, hay una cosa que puede confundir. La marcha que se ve en la película no es del 76, sino del 75. En el 76 no había posibilidad de una marcha de esa naturaleza. Claro. Nos juntábamos 3 en una esquina y íbamos presos, ¿entendés? Entonces lo que estaban haciendo los pibes era resguardarse en sus casas en ese momento, no estaban accionando por una movilización. Así que en ese sentido la película puede confundir. No estábamos en la calle en el 76, estuvimos en la calle a partir del 81. Claro, recién. Por lo menos el movimiento obrero. Claro. Que hicimos un acto en el Monumento al Trabajo frente a la CGT, pero éramos 500. Ya sin Videla es igual. Ya en el, o sea, igual. 81, claro. Así que Pero vos imaginate, éramos 500, no se animaba nadie a ir. Y debía ser un cagazo importante después de 5 años. Sí, pero ¿qué te parece si en cada manzana de cada barrio había un desaparecido? Porque esa fue la estructura. Eso no quiere decir que no haya habido luchas. Yo tuve 13 días de huelga en Crónica como obrera gráfica. ¿Ah, sí? Sí, pero además fue una temporada en la que los obreros en las fábricas hacían lo que se llamaba trabajo a tristeza, que era una especie de quite de colaboración. No se hacían horas extras y se trabajaba a ritmo cansino. Claro. Eso fue septiembre del 79. Nosotros hicimos la huelga en Crónica y inicialmente las asambleas las hacíamos en el sindicato gráfico, que por supuesto estaba intervenido, hasta que el interventor se dio cuenta que no éramos obreros buenitos, ¿eh? Y nos echó a la miércoles.
Entonces, ¿qué hacíamos? Ay, Dios me libre. Nos reuníamos en el local de unos anarquistas en La Boca. Yo salía a las 2 de la mañana del turno vespertino. Sí. Con el tiempo nos enteramos que en la esquina de Crónica, en la esquina de Garay y Paseo Colón, ¿era Garay? Sí, Garay. Había un campo de concentración donde estaba el turco Julián, pero eso lo supimos después. Y yo salía todas las noches a las 2 de la mañana por ahí. Claro, un Pasaba peligro. por la puerta. Claro. Bueno, no sabía que había un campo, pero me podrían haber agarrado de un brazo y meterme adentro. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos cuando el milico nos echó del sindicato nuestro? Nos fuimos a reunir al local de unos anarquistas en La Boca, que quedaba en una esquinita, con una lucecita en la ochava, y siempre con 2 patrulleros en la puerta. Y nosotros nos reuníamos ahí después de las 2 de la mañana. Las cosas que hemos hecho, y estamos vivos algunos. Y ese grupo que se juntaba ahí en La Boca, ¿era un grupo grande o era un grupo de tipo 5 o 10 personas, chiquitito? Éramos poquitos después de que nos echaron del sindicato. Y bueno, la huelga se perdió, a mí no me renovaron el contrato, muchos otros fuimos a parar al taller de la revista Perfil, pero me tocó escribir cada porquería. ¿Qué te hacían En la escribir? revista Extra de Neustadt me tocó escribir, tipear, ¿no? Los Claro. contenidos los ponían ellos, nosotros tipeábamos, éramos obreros gráficos. Y Bueno, había, y después de eso entré a Intel. claro, ahí ella empezó su carrera de telecomunicaciones, digamos. Sí, entré ganando 4 veces menos que en gráficos. ¿Qué cosa, perdón? 4 veces menos que en gráficos entré ganando a Entel. Ah, claro, igual. Pero era un lugar de lucha importante. Pero vos Eh, sentías, por ejemplo, ese ganar 4 veces menos, ¿era porque era más chica la empresa o era porque vos pensabas que estabas fichada? no, porque Entel estaba en manos directamente de Milico. ¿Y vos pensás que estabas fichada como ya estaba medio en una lista o es que... Yo estaría fichada, pero ya te dije que no son perfectos. Claro, Una compañera con la que no tengo parentesco me presentó como su prima y entré. Tiene que ver con los ingresos del 78 y un poquito después, porque en el 78 para el Mundial entró mucha gente. Y después, como había habido un cambio de tecnología, también hacía falta gente nueva. Así que bueno, entré y ahí estuve 33 años. y por ejemplo, porque vos me estás diciendo, no es que sabían todo, porque bueno, me estás diciendo que pasabas por adentro de un campo de concentración sin tener ni idea, pero más o menos se daban una idea de un poco del clima, porque siempre que se habla de esa, de la dictadura, como que se habla que la gente no sabía nada, de los desaparecidos, No, no es así, no es así. alguien, Había quien sabía y había quien no sabía. No sabíamos los detalles que conocimos después. por ejemplo, los aviones de la muerte, digamos, no sabían tampoco tanto, pero había una idea por ahí. No, no creo haberlo sabido antes del 83. Claro, Hay cosas que no sabíamos. En realidad sabían más los compañeros en Europa que acá. claro. El detalle. Pero estuvimos en esos años con compañeros que estuvieron adentro y que lograron engrupir, haciéndose los idiotas, haciéndose los perejiles totales, lograron engrupir. Yo he estado en esos momentos con 3 o 4 de ellos y te contaban, sí, cómo era la cosa dentro de la ESMA. Claro, porque decía Y vos, militando, debías conocer varios que estuvieron. sí, muchas cosas sabíamos. Lo que pasa es que nosotros nos cuidábamos de una manera que se llamaba tabicamiento. Solamente nos veíamos los miembros de una célula entre nosotros. No nos veíamos con otras No células. había un partido central, Salvo, era como que era todo medio disgregado. no, porque había un sistema piramidal. Había un sistema piramidal donde había una dirección arriba
y de a 2 o 3 se iba ampliando, ¿El director lo ampliando. conocías, digamos, vos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Al director, vos lo conocías, por ejemplo, o no? Sí, de toda la vida nos conocíamos, pero aplicamos lo que aprendimos del fascismo en Alemania. Así fue como se organizaban los partidos de izquierda en Alemania durante la época del nazismo. Sí, Entonces lo aplicamos. claro. También lo que habían hecho los chilenos desde el 73 Claro, como para no o quedar los pegados, uruguayos. quedar- ¿Eh? como para no quedar pegados entre sí, digamos. Pero lógico, además, cuando caía un compañero y nos enterábamos, por 48 horas no aparecíamos en nuestra casa si él la conocía. Y eso te ¿Me pasó varias veces, entendés? ¿no? No aparecer durante 2 días en tu casa por... Bueno, nosotros tuvimos una suerte extraordinaria. Los nuestros no cantaron. Nosotros hemos tenido centenares de compañeros que pasaron por la parrilla. Una persona cantó, fue expulsada, pero teníamos ese criterio. Inclusive tratábamos de no tener hijos porque sabíamos que era muy difícil Claro. soportar la tortura del hijo. ¿Entendés? Uno se prepara para estas situaciones. Yo tenía 29 años cuando la dictadura. Entonces imagínate que toda tu vida gira alrededor de prepararte para sobrevivir y para que sobreviva la organización. ¿Entendés? Por eso el sistema piramidal. Yo siempre pienso, si hubiera esa situación hoy, habría que hacer cambios, porque nosotros usábamos mucho el teléfono para el control. Sí. Y hoy el teléfono es un deschave total. Te deschaba la ubicación geográfica, No, hoy sí, hoy te tiene otra deschaba, eh, te deschaba el número de origen, te deschaba a qué hora fuiste al baño, todo. Entonces, es distinto de aquel momento en el que, por ejemplo, yo llamaba a 4 personas para ver si estaban bien. Y a mi vez yo llamaba a una persona para informar de esos 4 y de mí. ¿Entendés? eh, Ese era el sistema piramidal. Y yo conocía a esos 4 y a ese uno de arriba. Y punto, no conocía nada más de la organización, aunque fueran viejos amigos, yo no sabía dónde estaban. claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces yo me reunía con 4 telefónicos y punto. Eso era todo. Claro, sí. Bueno, y Estaba... así era nuestra vida. La principal tarea del día era el control de si estábamos todos. Pero junto con eso había una tarea de difusión de la prensa. ¿Cómo difundíamos la prensa? Camuflada. Se gastaba un montón de plata en camufle. Y porque imagínate El, por ahí 100 el páginas. periódico se hacía chiquitito en papel de Biblia, Sí. se enroscaba finito, 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 se abría un paquete de cigarrillos, se lo metía adentro como un cigarrillo más y se lo volvía a cerrar y se lo abría del otro lado. Un trabajo de ¿Está hormiga. claro? ¿Eh? Un trabajo de hormiga, digamos. No sabés el tiempo que te llevaba. Si tenías que repartir 15 periódicos, bueno, encima que llevabas uno por vez, no es que llevabas los 15. Pero Ibas con un atado de cigarrillo, no con 15. justamente esa, digamos, pequeña difusión que había, porque bueno, era pequeña, era como medio una desilusión, como toda esa cosa de decir, estoy haciendo papelitos, enrollando todo para que por ahí le llegue a una persona. Bueno, O se bueno, lo sentía como pero tenía un... importancia. Entonces era como que igual se lo tomaba Si como... tenés conciencia de para qué sirve la difusión, la propaganda, para hacer nuevos vínculos con nuevas personas, para ayudar a la claridad y a la discusión política, es muy importante. No Claro. hay nada más importante que el contacto con la gente en la actividad política. Y Capaz- yo recuerdo haber recorrido toda la Ruta 2, repartiendo periódicos, recabando aportes de campaña financiera, recabando
para hacer reuniones clandestinas hablando de lo que pasaba en Nicaragua en el 79. ¿Sabés que llegamos a reunir en distintos grupos de distintos tamaños 10.000 personas? 10.000 personas. 10.000, 10.000. Por Nicaragua. Por Nicaragua. Ni siquiera por un tema nacional. Claro. Pero en Nicaragua 10.000 se personas. estaba derrotando a una dictadura. Ah, estaban los sandinistas, pero ¿de qué manera? Claro. 10.000 personas, ¿en qué sentido? Digamos, no eran 10.000 personas juntas, Y eran. reuniones de 10, de 15, de 5, de 8. Claro, y así Reuniones, conectando, se va a saber que había 10.000 ¿eh? personas. Conectando, digamos, se llegó a la conclusión de que había 10.000 personas metidas, digamos. Claro, claro, porque ese sistema piramidal incluye una dirección y esa dirección tiene visión de conjunto. Está bien, está bien. Entonces, solo tiene que recabar los datos. ¿Y qué lucha hacían? Además, perdón, nosotros mandamos gente a Nicaragua. ¿En serio? Nora Ciaponi Sí. y Miguel Soranz estuvieron comandando líneas de guerrilla en Nicaragua. Se organizaron desde Colombia, donde fue la Brigada Simón Bolívar con 150 compañeros. Todos argentinos, todos de acá. No, no, hay una gran tradición de lucha en Colombia y Claro. allá fue bastante interesante el reclutamiento. Argentinos había algunos, así como, Lograron mandar, salir de Argentina para ir hasta Nicaragua a luchar con los sandinistas, digamos. sí, 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 sí. Después los sandinistas nos echaron No sé, porque organizábamos sindicatos y porque terminó siendo el Ortega dictador que hay hoy. claro. Pero bueno, Y tenemos el orgullo de haber combatido contra Somoza, haber fundado pueblos socialistas, comunas socialistas en la costa. Eso lo hizo Miguel Soranz, que es el dirigente más importante de nuestra organización hoy. que, por ejemplo, esta conexión con el Frente Sandinista de Nicaragua. Acá los diarios, digamos, un Clarín, no te hablaba de Nicaragua, ¿o sí? ¿O había información? Pero de Nora y Miguel no hablaron, No, me porque imagino que no no. sabían. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llegaron en la prensa de acá? ¿Se hablaba de lo que pasaba en Nicaragua, por ejemplo? Por supuesto, de cualquier hecho internacional se hablaba con la óptica de los milicos. Sesgado, sí, pero se hablaba entonces, no es que era. Era la subversión apátrida y todo eso. Claro, pero está bien, entonces ustedes tenían medios de Vos enterar. pensás que éramos derechos humanos, los argentinos, según ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí, derechos y humanos, pero así que mandaron. Y los 10.000 que tenían acá congregados, digamos, en torno a la lucha en Nicaragua, por ejemplo. Eh, porque no No podían. eran los 10.000 del partido, Ah, eran los 10.000 de. eran simpatizantes, Ah, claro. gente que cotizaba un dinero. Pero, por ejemplo, manifestarse no podían, digamos, entonces, ¿qué No, acciones llevaban a cabo? no todavía. ¿Qué acciones? Además yo te hablo de 10.000 en el país, así que imagínate el desparramo. Pero, y esos 10.000 entonces, ¿qué acciones llevaban a cabo, digamos? Por ejemplo, vos. Para- Y nosotros acciones de agitación, mucha agitación. En la huelga de Crónica actué como organizadora, pero en la huelga de Alpargatas, que tomaron la fábrica en el año 77, yo colaboré desde afuera a través de mis compañeras. También hubo un largo conflicto en Luz y Fuerza y en Telefónicos en el 77, defendiendo la jornada de 7 horas, y ahí lo llevaron secuestrado al secretario general del gremio de Luz y Fuerza, el Gato Smith, Ah, que no apareció nunca. Y bueno, y hacíamos volantes, ayudábamos a la organización del conflicto. Yo he juntado plata para la familia de Guillán, que estaba preso, era el secretario general del gremio. Después fue un hijo de perra que nos entregó con la privatización. Pero bueno, cada cosa en su momento. Yo la defendía hasta Isabel porque estaba presa. no Y sé. Isabel era una porquería.
Claro, yo imagino que a Isabel en el 74, 75 muchos no la debían querer. Pero, Obvio, y a Lorenzo Miguel menos, pero estaban presos. claro, Menem menos, pero estaba preso, ¿entendés? Entonces uno, ante el hecho de que estaban presos, tiene que reivindicar su libertad. claro. Es así. Por eso hay tanto proceso de unidad en la acción con corrientes de la burguesía en periodos dictatoriales. Es lo que te decía antes, que salíamos con los radicales a hacer actos relámpagos contra Onganía. Y, Esas cosas se dan en las dictaduras. claro, y vos que no estuviste metida en la acción guerrillera, digamos, con Santú, Nunca, nunca, pero, nunca por razones políticas. Por ah, supuesto, todos sabíamos manejar un arma. Eso es otra cosa. para vos, la diferencia, digamos, con el ERP, con él, ¿era una cuestión de idea, de ideología política o era una cuestión de la salida guerrillera que no te parecía? Es lo mismo, es un problema de ideología. Para nosotros todo pasa por el movimiento de masas. No hay revolución sin las masas movilizadas. La tarea de la revolución socialista es una tarea de los pueblos, nunca de una élite mesiánica que se las sabe todas, que va y le roba un frigorífico y reparte la carne en una villa. No, no es eso lo que nosotros queremos hacer. Nosotros lo que queremos es que el movimiento obrero luche, se organice en organismos democráticos de renovación permanente de sus miembros y con esos organismos alcance el poder a través de la lucha de masas. Hay una discusión de unos días antes del Cordobazo que se puede consultar en los periódicos de la época. Si vos accedés al Combatiente y a La Verdad de un mes antes del Cordobazo, Sí. vas a encontrar que el Combatiente dice que no hay que hacer marchas callejeras porque te van a cagar a palos. Que lo que hay que hacer es organizarse técnicamente, bla, bla. ¿Y nosotros qué decimos? Hay que estar en las marchas por Bello, Cabral, en Corrientes, en Rosario, en todo lo que fueron los prolegómenos del Cordobazo, porque empezaba a haber movilización de masas después de unos años de Onganía. Entonces, en esos dos periódicos se marca claramente el perfil de cada organización. El Claro. ERP hacia afuera de las movilizaciones, nosotros hacia adentro de las movilizaciones. Y dentro de las movilizaciones, buscando para el partido una salida legal, porque era evidente que iba a haber elecciones y queríamos que nos conozca todo el país. Sin legalidad no lo hubiéramos logrado. Primero, cuando salimos a afiliar para obtener la legalidad, fuimos tratados de reformistas por absolutamente todo el mundo. Fue una lucha terrible tener que enfrentar que nos criticaran por izquierda, diciéndonos reformistas, y los del PCR nos gritaban, ni golpe ni elección, insurrección, revolución. Y nosotros estábamos empeñados en conseguir la legalidad Bueno, y la y consiguieron igual. presentarnos a elecciones La para consiguieron, que nos conozca la masa. ¿Eh? la consiguieron igual, porque se pueden presentar en el 73. Claro que la conseguimos. Yo me venía afiliando de La Plata hasta Avellaneda con los compañeros. Salíamos todos los domingos, rogábamos que lloviera para no tener que salir, porque la verdad que era cansador. Imagino, Pero bueno, conseguimos los miles de fichas que hacían falta. claro, porque el RP no puede, por ejemplo. No, el PRT, ¿sabés lo que hizo? Se metió en un acuerdo con la burguesía, que se llamó el FAS. Estaban juntos con los del PI, de Oscar Allende. Y eso es lo que nosotros nunca hubiéramos hecho. Nosotros estamos por la independencia de clase del movimiento obrero. No confundirnos en un frente con un partido burgués. Claro. Entonces nuestra diferencia con ellos era, por un lado, metodológica, porque hasta con el Che discutimos
que la guerrilla no era el camino para toda América Latina. Fraternalmente lo discutimos, pero lo discutimos. Al Che, por ejemplo, ¿Cómo? ustedes que buscaban la salida democrática, al Che igual lo tenían ahí arriba como un... Ah, el Che era un ídolo de todos nosotros, pero no coincidíamos en que para cualquier país de América Latina la táctica adecuada fuera la guerrilla. Claro. Es más, era obvio que lo iban a reventar en Bolivia, Ah, sí, porque la única apoyatura que tenía el Che era la del PC, y el PC lo quería liquidar. claro. Nosotros formamos comités de apoyo al Che, aún sabiendo que estaba en un camino sin salida. Ustedes tenían información cuando el Che estaba en Bolivia. Tenían información acá de más o menos. Y algo siempre se sabía, siempre algo sabes, algo. Y cuando muere, me Nunca vas a conocer los detalles, imagino que fue todo un golpe. pero teniendo militantes en Bolivia, porque nosotros somos parte de una organización internacional, Francisco, Sí. que en aquel momento tenía otro nombre, se llamaba Secretariado Unificado del Trotskismo, y en la actualidad se llama Unión Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional. Cuarta Internacional porque es el nombre que le dio Trotsky. Claro, la primera internacional, pero... Claro, la primera internacional es la de Marx y Engels, la segunda la de Engels, pero que terminó traicionando en la Primera Guerra, la tercera la de Lenin, Rosa Luxemburgo y Trotsky, que duró bien 4 años hasta que Lenin murió, y después, en la década del 30, hubo que formar la cuarta. Y Claro. nosotros somos herederos de eso. Eh, Bueno, ¿qué más? Siga con el peloteo, porque ya de los estudiantes parece que nos hemos olvidado. sí, en realidad yo Aunque te aclaro que por el Che, como estudiantes, hemos hecho de todo. imagino que el Che debía ser la figura para todos, además, por ahí. Además, si vos me decís que antes del 69 estaban como medio unidos todos, había una fraternidad entre Más todos. o menos, el PC nunca reivindicó al Che. Ahora que pasaron 40 años de su muerte, usan al Che. El Partido Comunista Como no. estampita lo usan. No, yo pensé Pero que en aquel momento lo reventaron. el comunista al revés, era el que más lo defendía, digamos, al Che. No, no. En la actualidad el Che trata de ser apropiado por todo el mundo. Pero en aquel momento, acciones concretas de apoyo eran pocas. Nosotros con radiografías hacíamos unos esténciles con la cara del Che y a veces la del Inti Peredo, que fue su sucesor en Bolivia. Y nos pasábamos las noches pintando con campana, con aerosol Sí. y con esos esténciles de material de radiografía. Claro, yo pensé que en su momento era la figura el Che, que era para todos. Pero no para todos. El PC, silencio de radio sobre el Che. Y pero después de la muerte, por ejemplo, del Che, el PC no lo reivindicó. Ah, sí, después de la muerte somos todos buenos. Total, ya no jodemos más. Pero jamás se les ocurrió decir por 2-3 muchos Vietnam. Jamás se les ocurrió decir revolución socialista o caricatura de revolución. Claro. Jamás se les ocurrió decir que no había que hacer incentivos materiales, sino morales para la producción en Cuba. Todas las grandes enseñanzas del Che, que son estas que te digo, que no había que confiar en la burguesía, que había que hacer la lucha armada, que no había vía pacífica, todo eso nunca lo dijo el PC. No, claro. Ellos reivindican al Che como estampita, es otra cosa, es parte del merchandising, político en su caso, no comercial solamente. Qué loco, claro, yo porque bueno, eso por ahí habría que preguntarle a alguien del PC, pero yo pensé que más, ¿Qué es el Che para vos? Y te van a salir con la guitarra del hombre nuevo. yo pensé que el Che era la representación del comunismo, digamos, era como que, No, 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 no. El Che fue enemigo del PC.
Al Che lo dejan salir fuera de Cuba a hacer revoluciones para que no joda, porque ya para entonces Castro, por las necesidades económicas de Cuba, había pactado con la Unión Soviética y empezaba a burocratizar todo el sistema. Y ahí me imagino que la diferencia pues, entre Castro y, bueno, casi todos los revolucionarios cubanos y el Che era que, bueno, los cubanos ya habían logrado lo que querían, que era liberar a Cuba, y bueno, el Che en realidad como que era más internacionalista. Bueno, ese es el punto, el carácter internacional de la revolución o no. Ese es el punto más importante de lo que es ser trotskista. El Che estaba leyendo a Trotsky cuando murió. Y el internacionalismo, que es lo que él define con su acción. Por eso Moreno, nuestro fundador, decía el Che, héroe y mártir de la revolución permanente, que es la concepción trotskista de que una revolución no puede detenerse en las fronteras de un país. Claro. Y por ejemplo, recién que lo nombraste a Moreno, a Nahuel Moreno, ¿no? Sí, sí, Que es el fundador del PRC, trotskismo argentino, del trotskismo argentino en general, digamos. excepto política obrera, que tiene otro origen. Fue Silvio Frondizi, Y un el, hermano del presidente. claro, hermano de Arturo, pero, y Nahuel Moreno, por ejemplo, que era una figura en esos fines de los 60, por ejemplo, cuando seas un estudiante estabas en La Plata, me dijiste. Sí. Nahuel Moreno que, no digo la figura porque la verdad que no la conozco, en realidad mucho, la tengo de nombre, pero Era un intelectual formador de partidos, claro, en ese internacionalista. momento más grande, Él digamos. había empezado a los 15 años a construir el partido. Claro. Era Creo que en esa un época, pibe inteligente que leía a Kant, en fines que de los 60, participaba. o ¿Eh? a fines de los ¿Cómo? 60 tenía 15, ¿no? O sea, ya venía un No recorrido. entiendo. 15 años No cuando empezó enti- a formar el partido. ¿En qué época fue más o menos? Sí. Y en el 43, Ah, claro, ya con una larga hace un trayectoria. rato de esto. Claro, Era una época en que el PC era multitudinario en el mundo, en Argentina, en todas partes. Y después vino el vendaval peronista del 45. medio que arrolló con Así que todo. para que este tipo se mantuviera trotskista, tenía que ser bastante sólido. Y vos lo Y conociste bueno, personalmente. ¿eh? ¿Vos lo conociste? ¿Cómo? ¿Personalmente lo conociste a Moreno? Militamos 20 años juntos, hasta su muerte. Claro, y como persona entonces imagino que era un tipo muy, Ah, eh, era un encanto de tipo. no contradictorio, digamos, como siempre fiel a las ideas. Y contradictorio como todo el mundo, ¿quién no? Bueno, pero Pero no se da desde mucho. el punto de vista de los principios, más firme que una columna de mármol, Claro. Y, porque la verdad que se bancó toda. Se bancó estar preso acá, preso en Bolivia, preso en Brasil, no le faltó nada, y por ejemplo, siempre por las dictaduras. de las personas con En las que vos. Perú casi le dan la pena de muerte en Perú, ¿Así? porque lo acusaron del asalto a un banco. Claro. Pero, por ejemplo, las personas con las que vos militaste durante toda tu trayectoria, ¿cuáles crees que son las más Sí. importantes? O las que más te marcaron, Y digamos. Moreno en primer lugar, Moreno en primer lugar, pero también Sorans y Petit, y muchos otros compañeros, muchos otros. Ah, sí, la otra vez creo que unos compañeros hablaban con Miguel Soranz. Pero, Pero además hay compañeros de base que son esas hormiguitas sin las cuales no existiría el marxismo. Entonces yo los recuerdo a todos ellos. claro. Pero bueno, si hay que Lo elegir. recuerdo al viejo Elías, fundador del sindicato textil y municipal, Claro. son camaradas de oro, a Cacho Zárate del gremio de la carne de Berizo. Yo recuerdo muchos camaradas que me enseñaron mucho. El Colorado Menchaca, que fue del gremio de la carne, hoy es fileteador y fue del gremio de publicidad, pero muchos compañeros me han enseñado, Claro. mucho. Pero bueno, hay para dejar un par de nombres. Pero bueno,
Y nada, para ir cerrando, en realidad, a ver algunas cositas que me quedaron. Por ejemplo, ustedes que buscaban la vía democrática, con el PRT, La vía democrática y el socialismo, porque la democracia burguesa no es nada, Francisco. pero, Es todo mentira la democracia burguesa. Es la democracia para que discutan entre ellos el reparto del botín y cómo nos joden a nosotros. y en el 83, ¿no? Sí, Fue la sí, democracia. Primero se vio como un triunfo, imagino, pero totalmente. Un triunfo de la gente. ustedes me imagino que no apoyaron a Alfonsín, digamos, la candidatura, fueron por su... No, no. No sé, ahora de mano no... Nosotros salimos el 15 de junio a tirar abajo a Galtieri, cuando la entrega de Puerto Argentino. Pero... y Habíamos salido días antes a decirle al Papa que se vaya, porque teníamos claro que venía a resignarnos para la entrega. Fuimos el único partido que salió con texto escrito a decir a qué venía el Papa. que eso fue Ese una... día que él estaba en Palermo haciendo una misa de más de 1.000.000, Sí. nosotros salimos con 2 millones de volantes a repartir por toda la ciudad. Eso que fue el Yo, Papa que estaba, año 83, estaba en Palermo dando una misa, en el 82, en el 82, En pleno Malvinas, por eso. antes del 15 de junio. Papa, Vino a tirarnos chorros de agua bendita para resignarnos a la entrega. eh, Después de que los milicos habían 2 meses diciéndonos que ganábamos. o sea, esto Y fue, nosotros habíamos hecho de todo por el triunfo de Malvinas. Desde anotarnos de voluntarios, mandar infinita cantidad de cartas y de chocolates y de cigarrillos a los pibes, hasta hacer actos, porque con el argumento gremio más al milico, con el argumento de que el dirigente tenía que estar libre y que teníamos que echar a los alemanes de la Siemens, de la empresa. ¿Se entiende? perdón, ahí no te entendí porque se trabó la grabación, o sea, como que se perdió la conexión o algo y quedó todo trabado. Sí, decía. Claro, por eso. No, te contaba que aprovechábamos todo para la lucha por Malvinas. Nosotros decíamos que había que vencer a los ingleses, que en Entel, por ejemplo, el interventor militar se tenía que hacer cargo de liberar al dirigente gremial preso Sí. para que se incorpore a la lucha antiimperialista, y que teníamos que echar a la fábrica Siemens, que tenía un montón de maquinaria dentro de la empresa y que la vendía llave en mano, o sea que no podíamos arreglar nosotros esas plaquetas, sino que tenían que venir ellos. Entonces era parte del secreto tecnológico. Y Claro. nosotros decíamos, ¿cómo un país en guerra con un país europeo va a tener, va a aceptar el secreto tecnológico de otro país de la OTAN? ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces aprovechábamos todo, todo para hacer campaña anti-inglesa. Saben que esa campaña de inglesa por ahí era medio de imagen, digamos, pero ustedes, digamos, tenían un fervor también cuando se fue a la guerra, digamos, de Malvinas, un fervor de querer ganarla, digamos, o... Sí queríamos ganarla, pero nunca confiamos en los milicos. No, claro, porque Sabíamos, en todos los volantes decíamos que estábamos peleando con una mano atada, porque lo primero que tenía que hacer el gobierno militar era expropiar el Banco de Londres o las grandes estancias de los ingleses en el sur, o las grandes empresas inglesas en el no, país. claro, porque también hay textos, por ejemplo, diciendo que Argentina no podía ganar esa guerra porque estaba controlado por un gobierno que mataba a lo de su propio país. Entonces, ganarle a otro país era como que
ya de por sí. Bueno, decíamos todo lo que había que decir de los milicos, pero lo primero que decíamos era, ¿querés ganar la guerra? Hace esto, 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 esto. No le podés seguir pagando deuda a Inglaterra. Claro. Y entonces estábamos a favor de todo tipo de triangulación, como se compraron los Exocet, que se compraron triangulando con Francia. Pero centralmente lo nuestro era salir a la calle diariamente. Yo salía con mis compañeras de Entel. Estaba en una oficina en Mitre y Uruguay y salíamos todos los mediodías, nos íbamos a la plaza y yo todos los días me llevaba 4, 5 compañeras distintas para que hicieran la experiencia de la movilización antiimperialista. ¿Quiere decir que íbamos a hablar bien de Galtieri? No, para nada. Nos movilizábamos por Malvinas. Pero sí queríamos ganar la guerra. Sabíamos que con esa conducción era imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Movilizamos a la gente lo más que pudimos. Y a partir de ahí, el 15 de junio, cuando entregan, salimos a romper todo, pero no nosotros. Decenas de miles. Claro. Yo me acuerdo la esquina de Modar. No le quedó, bueno, Modar no existe más, pero era una esquina en Diagonal Norte. No quedó un vidrio, nada, en todo el centro y el microcentro. Estuvimos. La gente pensando que venían ganando hace 2 meses, no sé, y después van Y te, no y sé. te entregan así, imagínate. Eran las 11 de la noche y seguíamos rompiendo. Y con represión Increíble, increíble. ¿Eh? represión de por medio, me imagino igual. ¿Eh? Con represión, o sea, imagino que igual salieron a reprimirlo. Claro que ellos salieron, pero salieron ya descuajeringados. Yo imagino que ya a partir de ahí como que ya había un aire Ellos, por ahí. una vez que perdieron la guerra, ya no se sabía ni dónde estaban. Me imagino ya un aire. ¿Eso quiere decir que no iban a seguir haciendo daño? No. Ellos trataron de organizar una retirada organizada, valga la redundancia. Pero muy organizada no pudo ser porque los canales democráticos que se abrieron fueron superiores a lo esperado. Ellos esperaban, ni siquiera esperaban el juicio a las juntas, porque estaban acostumbrados a dictaduras militares donde nada de eso había ocurrido. Claro. Y usted imagino por Veníamos de Uriburu, de Onganía, de Farrell, de todos los golpes militares habidos y por haber, y nunca había habido la mínima consecuencia para los también por ahí autores. porque, bueno, fue un poco, no sé si los militares los militares del 76 al 83 se habían dado cuenta, pero había una pequeña diferencia entre las dictaduras anteriores por ahí y esta, o sea, Claro, esta fue semifascista, eso, entonces por ahí esa fue, mató 30.000 personas, porque hay no que, es una pavada. los anteriores por ahí tenían algún que otro muerto, digamos, pero, qué sé yo, la Libertadora tenía los fusilamientos de José Alonso Sí, Suárez. pero fueron selectivos. Por eso, esto en cambio eran 30.000 personas desaparecidas. Acá tomaron una persona de cada manzana, de cada barrio, para que todo el mundo tenga claro a qué atenerse. Claro, Entonces, había muchos que estaban en las listas y muchos que no. sí, sí. Pero bueno, entonces con esa salida democrática fue como un triunfo para todos, pero bueno, ustedes que no me fijé ahí qué partido del socialismo fue en el 83. Bueno, éramos todavía PST, estábamos disueltos por la dictadura, el único partido que fue disuelto, porque el PC fue suspendido. Sí. Todos los demás partidos de izquierda fueron suspendidos. El nuestro fue disuelto y no pudimos volver a ponernos de nombre PST. Ni siquiera para esas elecciones, digamos. ¿O sí? Para nada, para nada. Nos tuvimos que poner otro nombre, fuimos el MAS, construimos el MAS. Nunca me voy a olvidar el día que entramos al local, que éramos como 300 lijando las paredes. Estábamos sucios del techo al piso, pero felices de vernos, tan felices de vernos. Y bueno, y así pasó el 82, organizando el partido, los locales, los actos,
hicimos un campañón para las elecciones del 83, sacamos 4 votos, se los llevó todos Alfonsín. Y imagino que sí, era como que había medio una unidad. Sí, y se los terminó llevando con lo del ataúd que levantó Herminio al lado de Luder. Claro. Pero bueno, después, por ejemplo, Alfonsín, el juicio a las juntas, ustedes se lo apoyaron, digamos. ¿O Por no? supuesto, decíamos que no era suficiente, que no bastaba con la obediencia debida y el punto final. No, nosotros fuimos críticos de Alfonsín en varios terrenos. Y El de la deuda económicos, fue por uno ejemplo, deben haber. porque Alfonsín aceptó firmar los pagarés sin mirar siquiera si la deuda era real o no. Y esa es la deuda que nos vino hundiendo. Entonces, ese fue un tema, el económico y antiimperialista, pero junto con eso, desde el punto de vista democrático, Alfonsín no terminó con la obediencia debida y el punto final, sino que lo impuso. Lo Claro. impuso aquel día de Pascuas en que nosotros nos retiramos de la plaza, Año 87, puede ser. Semana Santa del 87. Después de haberme pasado 4 días en Campo de Mayo, viendo la cara de susto de Cafiero, de Allende, de todos esos alcahuetes, nosotros éramos miles, imagínate. Nos vamos a Plaza de Mayo y en Plaza de Mayo nuestro partido es invitado a entrar, Zamora y Silvia Díaz, creo, pero en cuanto entran y escuchan media frase, se dan cuenta cuál es el acuerdo, así que salen y dicen, nos vamos. Y nos fuimos. Y entonces hay como una serpiente roja que da la vuelta a la plaza, así, 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 y la gente nos miraba atónita. No entendían por qué nos íbamos si Alfonsín estaba hablando en el balcón. Y Alfonsín estaba diciendo, la casa está en orden, y nos estaba empomando a todos. No, que recién dijiste Allende, Alcahuete, Allende, eh, el del Oscar 70. Allende un alcahuete total. Ah, mira, no, no. Oscar Allende cuando el golpe fue el que dijo, no tengo soluciones. Como ya está. Balbín dijo, hay que terminar con la guerrilla fabril, que eran los obreros. Y Allende dijo, no tengo soluciones, quiso decir que vengan los milicos. Claro, me lavo las manos y. Sí, sí, son cosas que no te las vas a olvidar nunca, porque son pequeñas frases de dirigentes de masas que han influido en la historia. Es como aquella vez que Fidel dijo, Chile es la vía pacífica al socialismo. Miércoles, mirá lo que fue Chile. Claro, Si le haces caso a Fidel, te espera un Pinochet. pero bueno. Esas pequeñas frases marcan lo que los políticos de masas pueden hacer con la gente. Claro, Entonces, bueno, nosotros nos fuimos de la plaza. Con el tiempo la gente entendió por qué nos habíamos ido. Y hemos ganado centenares de compañeros que nos dicen, sí, sí, yo entré por lo del 87. ah, mira. Claro, Sí, porque sí, porque también Alfonsín se no se entendió. tenía en contra. ¿Eh? No, que Alfonsín igual en ese momento también tenía en contra de los militares, o sea, una parte de las Fuerzas Armadas, todo estaba medio. Pero por supuesto era Gardel con guitarra eléctrica, Alfonsín. Imagínate que mientras nosotros que éramos 10.000 nos íbamos, había 100.000 que lo aplaudían. Claro, ¿Te das cuenta? Los que nos miraban asombrados lo estaban aplaudiendo, mientras él decía, la casa está en orden, y se tocaba el corazón y qué sé yo. Y no, pero nosotros nos también íbamos. tenía en contra, ¿Eh? en ese momento igual Alfonsín también tuvo en contra a las Fuerzas Armadas, a una buena parte. A los No te quepa duda, pero llegó a un acuerdo con ellos. claro, Y dijeron, hasta acá llegó mi amor. De aquí en más no se castiga a nadie más. No hay más juicios, no hay nada. Fue la obediencia debida. Decir que un coronel, que un sargento mayor no tenían culpa de nada porque estaban obedeciendo órdenes. claro. Y bueno, nada, para ir cerrando, porque además ya
creo que esta reunión duraba 1 hora y media, le puse, ya va llegando. Nada, a ver, unas pequeñas cositas que me quedaron ahí, que acciones del ERP, por ejemplo, vos no estabas metida, claramente, pero por ejemplo, cuando en el 75, en la Navidad del 75, quieren, en Monte Chingolo quieren tomar un destacamento, ¿no? ¿No? ¿Qué era? Sí, 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 sí. También se vio como un golpe medio, o sea, perder esa, porque era supuestamente el golpe que iba a dar la izquierda revolucionaria. No, no era un golpe de la izquierda No, no, no un revolucionaria, golpe, perdón. No, no, fue una acción armada de la un golpe en un guerrilla que sentido, terminó en fracaso. un golpe en un sentido figurado de como acá vamos a dar el golpe de timón, digamos, acá con esto demostramos lo que podemos hacer, digamos. Sí, fue una cosa demostrativa, no pasó de eso. Y fue como fallido, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos? Pedíamos la libertad de los guerrilleros. ¿La libertad de quién? Perdón. De los De guerrilleros. los guerrilleros. Pedíamos que estuvieran libres como presos políticos. Claro. Y Punto. Ese era nuestro papel. Pero cuestionábamos la acción, porque no tenía nada que ver con el pueblo. claro, o sea, está bien, estaban en contra de eso. Y por ejemplo, de la masacre de Trelew. En el Ah, eso fue otra cosa. Estábamos en plena dictadura y la masacre de Trelew, yo no sé por qué ese día no estaba en el trabajo. Esto es el año 72. claro. Es la NUCE. Yo trabajaba en tribunales en La Plata. Estaba en el local limpiando. Escucho por la radio que matan a los 16. Me largo a llorar como una loca, porque más allá de las diferencias los considerabas compañeros. Éramos todos parte del frente antidictatorial. Y ahí también había Me peronistas. fui, ¿eh? Ahí también estaban mezclados peronistas, eran todos, o sea, no era solo Bueno, había una mezcla, sí. Eh, Me voy a una mercería y me compro no sé cuántos metros de cinta negra y cajas de alfileres. Y me voy al comedor de la universidad con una tijera, la cinta y los alfileres y le encajo una escarapela negra a todos los estudiantes que entran y salen. Muy pocos se negaron a ponérsela. Y había pasado un mes y todavía veías por la calle los pibes y las pibas con la escarapela negra. Nunca me voy a olvidar de ese día, claro, fue como importante, digamos. porque fue una actitud de miles como parte del frente antidictatorial. Por eso prendió en la gente, no porque fueran pro guerrilla, sino porque era una acción represiva de la dictadura que nos hacía daño a todos. Nunca voy a olvidar el 22 de agosto del 72. Claro, está bien. Ni Eh, a la NUCE, ni al comandante Sar, ni a ninguno de los protagonistas de ese día. claro. Sí, sí, o sea, fue un golpe así importante Sí, fue duro, fue durísimo. para todos en general, pero bueno. Y bueno, Donde no estuve fue en el entierro, porque fue en Capital. claro, vos estabas en La Plata, Así que habremos hecho un acto específico en La Plata que le daba el cuero para hacer acciones por su cuenta, ¿no? claro. Y nada, una última, a ver, ustedes, está bien que con el peronismo nada que ver, pero por ejemplo, cuando en el 74, 1 de mayo del 74, Perón echa de la... 17 de octubre del 74, Perón echa de la plaza Sí, a sí. lo que era la izquierda peronista, digamos. Ustedes como que con la izquierda peronista se sintieron un poquito como No, más... nosotros veíamos venir la derechización del gobierno y la veníamos cuestionando todos los días, todos los días, todos los días. Es más, recuerdo una tapa contra Perón terrible y yo estaba piqueteando ese periódico cuando de repente la gente estaba en el centro gallego, ¿te ubicás? No, si es en Capital yo tengo cero, así que, Bueno, es la calle Belgrano y Pasco, creo, claro, está en bien. Capital. Yo estaba repartiendo el periódico en la puerta de ese sanatorio y veo que la gente pasa y casi me atropella. Y pasa y casi me atropella. Y pasa y casi...
hasta que pregunto, había muerto Perón. Claro. Y yo estaba con un periódico que lo puteaba de arriba abajo, desde la tapa. Imagínate que me los metí bajo el brazo y me fui a la Y miércoles. dámelo por lo menos hasta dentro de un par de meses. Y no, porque lo que había era un dolor inmenso y esa te la tenés que comer. ¿Qué vas a hacer? Tenés que hablar de Perón con todo cuidado, Y sí, diciendo lo mismo, pero con una sonrisita afectuosa. ¿Qué vas a hacer? pasa que era una figura muy importante, qué sé yo. Terrible. Vos pensás, yo estuve en esa Plaza de Mayo cuando se fueron los de la JP El 1 de mayo, y vi al PCR correrlos junto a los del CDO. el El CDO, CDO era el Comando de Organización, la ah, derecha peronista. el Y Partido el Comunista PCR los ayudó. con la derecha Mientras, peronista. el PCR con la derecha peronista. Este, y bueno, y después hubo que aguantarse 4 días de meadas en las esquinas, de naranjas por todos lados. Bueno, Claro. fue el velorio. Había, qué sé yo, 1 millón de personas, 500.000. No, no hay medida cuando es así, porque son columnas. Recuerdo Lavalle frente al Normal 1, en Callao. Recuerdo pedazos, pero yo al Congreso no llegué nunca, porque estaba tapado de gente. Claro, Eso fue el velorio de Perón. claro. 4 días de hacer pis en la calle. Es lo que tengo en la cabeza, el olor. El recuerdo, digamos, del olor, Sí, sí, las calles, las esquinas. Mirá, sí, 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 sí. pero Porque es así, la lucha de masas es muy interesante, pero el olor a pis era importante. Era algo de lo que no tiene lo sabía, suyo. no sabía, pero era importante, digamos, en la vida cotidiana. Pero bueno, nada, Nelsa, muchas gracias. ¿Qué faltó? No, en realidad nada, estoy mirando, yo miro mi machete por las dudas, nada, hay boludeces, por ejemplo, ¿Te satisfacen las respuestas? me encantaron, me encantaron. A mí me encantó lo de que haya investigado con 8 compañeros, 8 compañeros, 8, Sí, 8 o 9, no sé. claro, eso me Pero. encantó. ¿Y sabés de quién me olvidé? De Manuel, que estuvo secuestrado. Estuvo secuestrado en un campo, Manuel era secundario. Estuvo secuestrado varios meses, él y su compañera. en la ESMA o uno así. No, no fue en la ESMA. Bueno, pero en alguno Fue igual, en el Vesubio. también. En el Vesubio, Manuel. Era secundario, Manuel tiene 60 y pico ahora. o sea que, Milita en el partido, es no docente de ATULP. Sí, se sigue llamando ATULP el sindicato. Son los no docentes de la UBA. no docentes, Y, ¿eh? no docentes de la UBA, o sea que, Sí, sí, está en la Facultad de Humanidades, iba a decir, sociales, en la calle Santiago del Estero. Ahí está. Pero él militó toda la vida en el partido y era una criatura cuando le pasó esto. y si lo secuestraron, Tendría 16, claro, mi edad, yo estaba en 16 con secundario, toda la furia, porque todavía estaba en la escuela y estuvo varios meses secuestrado. claro, También tengo otros secuestrados, pero ya no se los puedo preguntar porque no están más. claro, pero, Y, y muchos amigos perdidos. Yo he perdido todos los amigos de la masacre de La Plata, que eran amigos personales, algunos de mi pueblo. Bueno, todos hemos perdido amigos entrañables, claro. porque la militancia te da una camaradería y una amistad muy fuerte. Y a la vez muy perdible, digamos, porque vivís en un riesgo medio por ahí constante, sobre todo en una época así. Es increíble los lazos de solidaridad que se crean, Claro, sobre todo cuando hay una buena moral. Y nosotros tuvimos esa buena moral. Yo un poco entiendo a los pibes que hablaron de las demás corrientes, porque si yo hubiera sido peronista hubiera entrado a la cana puteando a mi dirección.
porque era la culpable del golpe. Era el propio peronismo el responsable de que hubiera habido golpe. Después de los milicos, obvio, Claro. pero eran ellos por su desgobierno los que convocaron a los milicos. Entonces yo me imagino que los pobres pibes de base que veían cómo sus dirigentes los entregaban, porque les hacían las citas desde el mismo lugar donde estaban secuestrados. En tal esquina, a tal hora, papá. Y los giles iban a la cita y los esperaba el ejército. Y si vos ves que tus dirigentes hacen eso, Claro, ¿qué te queda a vos? O ¿qué sea, queda para vos? En cambio, los nuestros puteaban al peronismo, puteaban a los milicos en primer lugar, al peronismo en segundo lugar, a la dirigencia sindical, al radicalismo, a todo el mundo, a digamos. cualquiera menos a vos, porque vos sabías que no te había alcanzado para impedirlo, Claro. pero que era tu objetivo y tu política. Pero Eso fue lo que explicó nuestra moral, creo yo. Siempre es político el tema. No es moral porque sí, porque somos elegidos por Dios. ¿Me entendés? sí, sí, Nosotros no creemos en esas pavadas de los elegidos. claro. Bueno, Francis, Muchas gracias, por la entrevista. no tenés nada que agradecer. No, Para mí es un placer hacer trascender estas cosas, claro. porque yo sé que vos se lo vas a decir a alguien, y ese alguien a otro. Y sí, No todo, pero sí una parte. y bueno, 1 horita y 40 y pico de charla, así que algo, algo para decir va a haber. Pero sí, Eso es lo que a vos te parezca más importante, no, lo que a vos te haya, todo lo lo que. que a vos te haya pegado más. No, todo en general estuvo copado. Pero Pero no te olvides nunca de darle siempre importancia a la lucha de masas. no, eso es más importante, claro. Nada supera a las masas movilizadas. Y no hay nada que no puedan vencer. Lo que necesitan para que se vayan todos, para que se cumplan sus expectativas, es una conducción revolucionaria. Sí, a mí me parece yo Y que más o menos se me vas atraído por la izquierda, que bueno, también tendría que haber desde el lado de los que, de la izquierda en general, una unidad un poco más fuerte, porque qué sé yo, uno ahora se milita a la izquierda, tenés izquierda por todos lados, o sea, venimos remando hace muchos años por esa unidad. vas el 14 ahora el domingo a votar y por ahí tenés, sí, 3 partidos de izquierda, entonces por ahí también eso. No, esta vez no hay Ah, tres. esta vez no, perdón, en la anterior, ahora sí quedó acá en provincia. Pero vos pensás que el 80% está en el FIT. Claro, no, Y yo creo que hay un gran mérito de nuestra parte que vinimos llamando a eso desde 20 años antes de que se concretara. Porque desde cuando empezamos con la lucha por la legalidad en el 72, nosotros empezamos con el planteo de candidatos obreros que no fueran de nuestro partido, sino del movimiento obrero en general, y vinimos planteando todo el tiempo diversas fórmulas de unidad de la izquierda. Y este frente que se formó en el 2010 tiene en nosotros a su principal precursor. Con que mires un poco la documentación te vas a dar cuenta. eh, Porque todo lo que yo te he dicho está escrito en alguna parte. No es un invento. ¿Está? sí, sí, sí. Pero nada, por ahí pasa esto ahora de que sí, la izquierda, el FIT es el más importante, pero qué sé yo, por el FIT tenés dos opciones y después también tenés el movimiento socialismo y en Capital a Y Zamora. bueno, le pedimos al MST que se deje de joder con la interna, pero bueno, Pero bueno, usted ahora vota acá en provincia, de provincia de Buenos Aires. sí, Claro, está bien. Sí, ahora que creo que quedó del caño en el FIT. sí, del caño, del caño. Está bien, bueno, va a haber que Y apoyarlo. Miriam, que es muy buena candidata en Capital. Sí, claro, en Capital sí, que parece la más ducta de los que hay.
Sí, hay varios pronunciamientos, el de Bonazo, el de muchos artistas. Y hay una excelente candidata en Córdoba, pero la cantidad de puestos renovables lo hace imposible, lo mismo que al muchacho de Chubut, que es una locura el 24%. Hay quien ha gobernado el país con el 22% y este muchacho tiene el 24%. Claro. Y es muy posible que no le den el lugar, porque la maniobra es que se lo quedan ellos el lugar. Y acá Nos también ha está, pasado muchas veces. no, que acá también está complicado igual bueno, en provincia también. No sé cuántas bancas de tierra. Sí, pero dos vamos a tener. Ya tres sería medio Y creo lujo. que venían con 3, pero la fueron perdiendo con esto de la polarización derecha-izquierda, pero Claro, digo derecha-peronismo, pero el bipartidismo juega bien. El bipartidismo juega bien. Si son socios. claro, y encima el último que acá de la izquierda, pero bueno, una izquierda más menos pesada por ahí era la de Wiener. En su momento sí sacó bastantes votos. No sé si a vos la apoyabas o no, pero A Wiener no. ¿no? Claro, pero Son bueno, socialatas. claro, pero Socialatas que se unen a la burguesía. No son socialistas. o bueno, en Son Rosario. los que ensucian el nombre del socialismo. Ah, está. Porque después hacen lo que hace Maduro, lo que hace Evo. ¿Me entendés? Lo que hace Daniel Ortega. Se llaman socialistas para hacer la economía mixta, cualquier verdura. Claro. Escuchame, Sony 52. Sí, ya se va a terminar igual, yo me tengo que ir al colegio en realidad. Bueno, Oh, bueno, vete, vete, amigo. muchas gracias por la Un entrevista. gustazo, mandame la grabación cuando la tengas. Te mando la grabación, dale, dale. Bueno, muchas gracias, Nelsa, ¿eh? Suerte, ¿eh? Que te vaya bien en la clase. Dale, muchas gracias.